Pero antes de continuar con este video, quiero decir algo y dejar claro algo. Este video que voy a hacer no lo voy a hacer con una intención negativa de hablar mal de nadie, ni de lo que ni de las cosas que voy a utilizar en este video, que son cosas figurativas o que representan algo, no corresponden a la realidad, en el sentido de que eso no es así. Por lo menos esta cajita que ahorita le explico qué significa. Es solamente una representación de algo, tampoco ni siquiera la forma como se usa es como lo voy a hacer es como se usa realmente. Entonces lo hago porque afortunadamente tenemos estos espacios que me van a servir para compartir un poco lo que ha sido mi experiencia religiosa de la vida y que a lo mejor puede ser que haya alguien a quien le interese y que le pueda servir. Esto que estoy representando aquí en la fe hebrea, o más que todo en algunos, no todos, en algunos movimientos judíos, se llama tefilín, filacterias también. Y el pueblo de Israel, los judíos, no todos, algunos movimientos lo utilizan como instrumentos de oración, de fe. Y su oración, su vida religiosa gira en torno a múltiples objetos físicos y espirituales. Reitero que este video no lo hago con la mala intención de hablar mal de nadie. Solamente es una forma que quiero ilustrar. Estos son ilustrativos de una realidad, como dice por ahí un rabino, de una realidad. Esto representa, se parece a unos instrumentos de oración del pueblo de Israel. No todo el pueblo de Israel, perdón, de algunos movimientos judíos observantes. Hay un mandamiento que dice que se atarán la palabra en la mente y en la mano para que sea obediente a ella. Eso es una forma, algunos movimientos entendieron que esto era literal, que se debe hacer así. Pero no solamente esto, también traje acá, esto se llama una cobertura. Y se llama un kippah. Un kippah. O la kippah. ¿Sí? A ver si esto se ve bien aquí. Ahí está. Bueno. Un kippah. Y yo no sé si ver para este lado o ver para este otro lado de la cámara. A veces veo que estoy como visco. Ok. Ahí está. Entonces, además, algunos movimientos judíos observantes utilizan también algo que se llama un talí. Hay muchas formas de talís, muchísimas formas de talís. Esto es un talí, ¿eh? De diferente, hasta de $50 hasta de, qué sé yo, $1,000, $2,000. Se hace, pueblo de Israel, los judíos observantes de este tipo de cosas utilizan cierto tipo de oraciones para hacerlo. En este caso vamos a hacer porque pues estamos en un momento de no tanto religioso sino didáctico. ¿Okay? Ok. Entonces, algunos entre ellos de esta comunidad, gente creyente, sabios de las leyes de la Biblia,
pudieran tener una semejanza a esta forma de hacer sus oraciones. Esto representa, no voy a decir que representa nada, o sea, no voy a decir que representa cada cosa porque eso ya es una cosa espiritual que cada persona le da de acuerdo a su entendimiento. ¿Ok? Tampoco, y ahora lo que quiero ir a comentar es que desde la cristiandad surge en el pueblo, surge en las naciones un movimiento que se llama Movimiento de Raíces Hebreas. Creo que esto es así. A ver. Ok. Surge en el cristianismo el movimiento de las raíces hebreas. ¿Y qué intentó buscar la iglesia cristiana o muchos en el cristianismo? Volverse a la fe hebrea, cosa que creo que está bien porque si la Biblia viene de los judíos, se debiera estudiar el mundo de los judíos, porque de otra forma, ¿cómo se entendería mejor? Pero alrededor de todo esto surgió un debate inmenso. Los judíos que utilizan este tipo de prendas ven a los cristianos haciendo esto y dicen que es algo totalmente mal hecho. ¿Por qué? Porque para que una persona de las naciones utilice esto legalmente ante esas comunidades, debe hacer una conversión al judaísmo, a ese judaísmo, porque es que hay muchos judaísmos. No todos los judíos se visten así, no todos los judíos rezan así, no todos los judíos dicen que esto se debe utilizar, no todos los judíos dicen que esto se debe utilizar, no todos los judíos dicen que esto. De hecho, incluso hay judíos que no creen ni siquiera en la Torá. ¿Okay? Entonces, el judaísmo se ha dividido en muchas formas de fe y de creer y de ver la vida y la fe, la religión y de interpretarla. Pero hay un grupo que sí lo hace. Entonces surgió entre la iglesia cristiana el deseo de buscar en los judíos observantes una forma de fe verdadera, porque sintieron que estaban engañados en el cristianismo. Cosa que en gran parte puede ser cierto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la iglesia cristiana que se han hecho mal. Doctrinas, enseñanzas, la mercadería de la fe, etcétera. Etcétera, etcétera. Hay otras cosas que se han hecho bien. No todo en la iglesia cristiana se ha hecho mal, indudablemente. Eso es una realidad. Pero, además de que esos cristianos que están saliendo de la iglesia cristiana buscando al judaísmo, quieren hacer esto. Pero además, hay que dejarse acá en el pelo, en algunos movimientos judíos ortodoxos, lo que se llama los peyot, que es un pelo, el pelo del varón que surge de esta zona, se deja crecer. Y creo que no estoy equivocado en la palabra, peyot, si no estoy mal. Si hay alguien que me lo corrija bien. Y se dejan crecer el pelo hasta acá. No todo el pelo, pero una parte del pelo de este lado. Porque hay un mandamiento que dice, no te cortarás las sienes del pelo, no te rasurarás. Bueno, ellos se dejan crecer. Y entonces uno encuentra movimientos cristianos que se retiraron de las iglesias cristianas, hermanos, como usted y como yo, en el cual estos hermanos dicen que hay que colocarse todo este tipo de cosas, porque hay que hacer como los judíos hacen. En otras palabras, parecerse un judío. Ustedes me ven que yo me quito esto
y me quito este producto, no producto, sino y ya empiezo a volver otra vez a ser occidental. Entonces, de una forma, el pueblo observante judío tiene razón en decirnos que queremos parecernos a ellos con un disfraz. Y pues sí, es verdad, uno se puede disfrazar de otra persona o de otra religión. Ahora, ¿cuál es el punto central de lo que quiero decir? Debemos o debe una persona que está en la iglesia cristiana o en el catolicismo y abrazar, y cuando abraza el estudio de las raíces hebreas, de la fe de Israel, entonces adaptar todo este tipo de cosas, pero no solamente esto, ya les dije de acá, de los billot, de los tzitzit, de los talit que va adentro de la ropa, generalmente, con sus tzitzit. Además, muchos también se practica lo que es la Torah oral, que es un compendio, es un documento de escritos de los sabios judíos de cómo vivir la vida. Y eso ya es otro tema. ¿Ok? A lo que yo quiero ir es a lo siguiente. El punto que mencionaba, en muchos hermanos, e incluyendo, yo viví esta experiencia cuando salí de la iglesia cristiana, no sabíamos qué hacer, si colocarnos estas cosas, si colocarnos lo otro, si colocarnos indumentaria. Y en algunos grupos le exigen a los hermanos usarlo como norma para ser parte de esa comunidad. Entonces, por eso nosotros vemos a personas y se surge el debate. Entonces, ¿lo hacemos, no lo hacemos, lo hacemos, no lo hacemos? Lo que yo primero que digo es lo siguiente. Voy a decir varias cosas, aunque ya dije algunas. No sabemos cómo vivía Israel en el desierto, por ejemplo. Cómo se vestían los israelitas. Se sobreentiende que obviamente tenían sus trajes, túnicas, porque en Oriente se usa este tipo de ropa. Pero no más, no hay muchos indicios de cómo realmente un israelita, no digo un judío, un israelita, porque los judíos vienen de una tribu, de la tribu de Judá, ¿sí o no? Y las otras 10 tribus que conformaban todo el pueblo, no sabemos realmente cómo ellos se vestían, cómo ellos vivían, cómo ellos utilizaban el pelo, si se colocaban las bacterias, si no, etc. Lo que sabemos específicamente es poco en la historia y en la Biblia. Entonces, partiendo de ese hecho, tampoco podemos decir es que tiene que vestirse así o así, colocar esto porque así como tiene que ser. Si usted es un seguidor de la Biblia, va a notar que hay ciertos parámetros lógicos, ¿sí? De una indumentaria decente, de una indumentaria pulcra, de acuerdo a la sociedad en la que uno vive. Pero tampoco sabemos. Ahora, el pueblo judío, por múltiples razones, ya la tribu de Judá, que fue la que permaneció en este tipo de obediencia, ellos adaptaron o crearon, o no crearon, sino hicieron para sí, para su pueblo, para su fe, para su gente, para su comunidad, los sabios, los rabinos, por diferentes interpretaciones, una forma de vivir de ellos, ¿entiendes? De colocarse en sus trajes, sus ropas, sus sinagogas, etc. Cosa que es inmensamente respetable, o sea, es ilógico.